10. En otro ámbito sociobiológico, protegido asimismo por una compleja estructura reguladora de mandamientos y prohibiciones sociales en el campo de las relaciones sexuales, se ha producido en los últimos tiempos un notable cambio. En este campo se han desmantelado una serie de barreras de civilización que anteriormente se consideraban naturales e indispensables. Se ha hecho posible la aceptación social de modos de comportamiento que anteriormente estaban totalmente vedados por un tabú. Es posible hablar públicamente de problemas sexuales en un nuevo plano, incluso con niños, con mayor franqueza. El secreto y la ocultación de las prácticas sexuales de los adultos, afuncional, fundamentada en todo caso en razones de control político, ha tenido que ceder el paso a un modo de hablar y comportarse más abierto y objetivo. Esa mayor apertura ha conducido a nuevos problemas y a un periodo de experimentación con nuevas soluciones, tanto en la práctica social propiamente dicha como en la investigación empírica y teórica. Quizás sea posible, en el curso de este proceso, definir mejor las funciones de los mandamientos y prohibiciones sociales dentro de la esfera sexual, tanto las funciones relacionadas con el desarrollo de la persona individual como las relaciones con la vida colectiva. Pero hoy en día ha quedado ya claro que toda una serie de mandamientos y prohibiciones sexuales que se han ido formando en el curso de un proceso de civilización no planificado solo tenían una función para determinados grupos hegemónicos y en el contexto de las relaciones de dominación existentes, tales como las establecidas entre monarca y súbditos, hombres y mujeres, o adultos y niños. Se presentaban bajo la apariencia de mandamientos morales eternos, mientras el predominio de las posibilidades de ejercer el poder de que disponían en cada caso los grupos establecidos era enorme y no estaba sujeto a conmociones, pero enseguida perdían mucho de su funcionalidad y de su poder de convicción, en cuanto disminuía esa prepotencia y se establecía una distribución un poco menos desigual del equilibrio de fuerzas. Esto hizo posible experimentar con otros cánones de comportamiento en el terreno de las relaciones sexuales, sobre todo con otros cánones de autocontrol, compatibles con una vida en comunidad más equilibrada entre unos seres humanos y otros, que al tiempo hacía posible un balance individual menos frustrante de la regulación y la satisfacción de los impulsos instintivos. La relajación del tabú sexual, que ha perdido su funcionalidad social, se pone entre tanto claramente de manifiesto en la educación de los adolescentes y en el comportamiento de los adultos para con ellos. A principios del siglo, con la relación entre los adultos y niños, existía un auténtico muro de silencio que impedía que los adultos hablaran siquiera de este tema en presencia de adolescentes, muro que se mantenía casi impenetrable para estos extraños. Las relaciones sexuales entre adolescentes, cuando eran descubiertas, se castigaban con el máximo rigor. La sexualidad era una esfera secreta, de la que los niños, a lo sumo, podían hablar entre sí, pero rara vez podían hablar con los adultos, sobre todo si se trataba de los padres, y bajo ningún concepto podían hacerlo con los maestros. El rigor de la compulsión social al ocultamiento, la elevada presión social que pesaba sobre los impulsos sexuales y la multiplicidad de peligros sociales a la que se veían expuestos los niños y adolescentes, aunque naturalmente afectaran también a los propios adultos, si no eran capaces de dominar tales impulsos de acuerdo con el conjunto de normas establecidas, dejaban en gran medida a cada niño y a cada adolescente solo para entendérselas como pudiera con las fantasías propias de su edad. Fantasías que eran a veces apasionadas y salvajes, conduciendo a aquella forma de pubertad prolongada, tan propensa a las crisis, cuyos conflictos y agitaciones se tenían entonces por una peculiaridad de tal edad dictada por la naturaleza. Hoy cada vez está más claro que se trataba en realidad de una forma de pubertad engendrada por el canon de los preceptos sociales imperantes.
Entretanto, se ha relajado algo el secreto que rodeaba a la esfera de la sexualidad. Para padres y maestros se ha vuelto posible, en mayor medida que antes, según las generaciones, hablar de problemas sociales sin romper tabúes sociales ni tener que superar grandes barreras personales de pudor y embarazo. Ya no es necesario despachar a los niños con vagas indicaciones o con pequeñas mentiras cuando preguntan de dónde proceden los recién nacidos. En resumen, en este área de peligro de la vida humana en comunidad, en el área de la sexualidad, han cambiado considerablemente en lo que va de siglo los patrones de la regulación social, conjuntamente con la propia práctica social y la formación de la conciencia personal. La estrategia de ocultación y represión, existente sobre todo en las relaciones entre las sucesivas generaciones hegemónicas y las generaciones en desarrollo, que al fin y al cabo les parecía algo perfectamente natural a las personas educadas de esa manera, algo que era inevitable mantener para que existiera cualquier sociedad humana. Es decir, algo que tenía un carácter moral per se, resultó ser, en la práctica, un elemento de la estructura funcional de una sociedad humana dada y con unas estructuras de dominación específicas. Conforme éstas tuvieron que dejar paso a una distribución menos desigual del poder, en la relación entre gobernantes y gobernados, o en la relación entre los sexos y entre las generaciones, tuvo que cambiar también la estrategia de ocultación y represión. El orden no se disolvió en el caos cuando la pleamar de los sentimientos de vergüenza y embarazo de la era victoriana que rodeaban la vida sexual remitió algo en el habla y la conducta, haciendo sitio el formalismo del secreto, que imperaba en este terreno a un modo de expresarse y de actuar algo más abierto.